Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a trabajar en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, lo que es la cultura peruana. ¿Qué es cultura? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Vamos a ver qué es la cultura peruana. La cultura del Perú es la cultura creada a partir de costumbres, prácticas, códigos, normas, formas de vida y tradiciones existentes en la sociedad peruana. Es lo que le da una identidad nacional al Perú. Vamos a hablar de los orígenes de esta cultura peruana. La cultura peruana es una gran mezcla de componentes de distintas etnias que habitaron y habitan lo que actualmente es el territorio del Perú. Las más importantes son el bloque criollo y aborigen, seguido por los bloques afroperuano y asiático, y en menor medida el ítalo-peruano. Todo esto es potenciado por las principales regiones naturales, es decir, la costa, la selva y la sierra. Por eso es que la cultura peruana se la considera una cultura mestiza, y eso queda ampliamente demostrado en su gastronomía, que es reconocida por su variedad de platos, bebidas y postres. También es reconocida por las danzas como la marinera, el festejo, el tondero, el huayno, el huaylas, el huititi, la diablada, los guairuros, etc. Es la primera raza representativa del país, la mestiza, seguida de los indígenas y blancos, afroperuanos y asiáticos. Características. Vamos a ver que dentro del contexto mundial la cultura peruana siempre ha presentado características especiales y las podemos mencionar como que se ha desarrollado en un medio geográfico difícil, por lo que el hombre ha tenido que esforzarse y hacer uso de su creatividad para dominar ese espacio, formando sociedades y culturas regionales. Es un proceso que ha venido dándose a través de los milenios, desde los albores de la civilización andina, y aunque ha sufrido irrupción violenta de la civilización occidental en el siglo XVI, ha continuado desarrollándose de manera continua, sin paréntesis, intentando mantener una unidad. Contiene valores y legados culturales que se mantienen a través del tiempo. De la civilización andina podemos mencionar el dominio de la naturaleza, la unidad política, la misión civilizadora, el espíritu de justicia social y la dignidad imperial. De la herencia española destaca la idea de persona humana, el cabildo, el Estado de Derechos, el idioma, la concepción cristiana de la vida. De la etapa republicana tenemos la independencia, la libertad política, la soberanía, la concepción democrática del Estado, la idea de una vida más digna por obra de la educación y la técnica al servicio del bien común, la idea de una distribución más equitativa de la riqueza. Hay una constante fusión de las realidades culturales existentes, así como las que continúan llegando de afuera y tiende así siempre hacia un mestizaje cultural. Entonces ya sabemos que nuestra cultura es algo particular. Vamos a hablar un poco de la cultura prehispánica antes de que lleguen los españoles al Perú. Entonces la civilización andina se desarrolló en el actual territorio peruano, se fue forjando hacia 15.000 años con la llegada de los primeros hombres a esta parte del mundo. Los restos culturales de los primeros cazadores y recolectores han sido hallados en guitarreros, piquimachay, chivateros, en Toquepala con las pinturas rupestres. La civilización o alta cultura propiamente dicha surge en el año 3200 a.C. con la aparición de la civilización Caral en el norte chico. Caral fue contemporánea con las grandes civilizaciones como Egipto, India, China. Y hacia el año 900 a.C., la cultura chavín prevaleció sobre las demás hasta que en el 200 a.C. decayó su influencia y se incentivó el desarrollo de nuevas culturas locales como la mochica, Lima, Nazca, Huari y Tiahuanaco. La civilización incaica fue la cúspide de la cultura andina, la síntesis de todas las culturas preincas, ya que los incas asimilaron y desarrollaron todas las influencias de las culturas antes mencionadas. En el siglo XVIII, Francisco Pizarro llega al Perú y conquista lo que es el imperio de los incas, ¿no? En el año de 1542, cambiando todo lo que era el imperio, transformando su economía y su sociedad. En la República vamos a ver que empieza con la proclama de la independencia del Perú
en 1821 y se consolida esta independencia tras las batallas de Junín y Ayacucho. También vamos a ver el Perú en Bellas Artes, que tienen arquitectura. Podemos encontrar la Huaca del Sol y de la Luna, los templos de Chavín de Huántar, los edificios de adobe de Chanchán, los templos de Tiahuanaco, la ciudad de Huari. La arquitectura incaica también destaca la fortaleza de Sacsayhuamán, el Coricancha, los palacios de los incas del Cusco, Machu Picchu. En la escultura podemos mencionar al lanzón monolítico, la cultura de Chavín, uno de los más importantes, y en la época de la colonia, pues esta práctica va a servir para decorar ambientes religiosos, templos, conventos. Ahí vamos a ver los retablos, un conjunto de sillerías de coros, púlpitos, etc. En la pintura, en la época prehispánica, ya van a destacar la cultura nazca y moche. En la época colonial, la pintura tiene que ver con cuadros que hay en las iglesias y conventos. Los indios y mestizos van a aprender este arte pictórico y van a formar lo que es la escuela cusqueña, resaltando el pintor Diego Quispetito. En la pintura de los inicios de la República se hace una pintura costumbrista, su máximo representante es Pancho Fierro. También destacan posteriormente, ya en la época más cercana a nuestra, Carlos Bacaflor y Fernando de Cislo. En la música académica destaca Duncar Lavalle, José Bernardo Alcedo, autor de la música del himno nacional del Perú, y actualmente pues destacan Francesco Petrossi y Juan Diego Flores, actuales cantantes que representan a nuestro país. En la cerámica moche la considerada como la mejor del antiguo Perú. También va a destacar la cerámica de Nazca y la cerámica incaica también, que es más sobria que las anteriores. Orfebrería. También van a destacar aquí la cultura moche, Lambayeque, también llamada Sicán, la Nazca, Chimú en la costa peruana. Los moche nos van a decir que es una de las mejores metalurgistas de su época, destacando por su asombrosa joyería que selló en la tumba del señor de Sipán. En textilería tenemos los famosos mantos paracas, con lo que envolvían a sus momias, la cultura chancay también, con su tapicería y telas pintadas. Y los incas van a heredar toda esta cultura, todas estas técnicas preincaicas, y ellos también van a empezar a hacer sus tejidos en lana de vicuña, con motivos geométricos, ¿no?, llamados tocapos. La cultura popular, podemos decir ahora lo nuestro, lo actual. La música del Perú es el producto de la fusión a través de muchos siglos. Existen muchos géneros de música peruana, la andina, la criolla y amazónica. Estas se pueden clasificar en música y danza de la costa peruana, sierra peruana y amazonía peruana. Popularmente se conocen como manifestaciones, como música folclórica. También tenemos danzas y bailes. El Puno es el departamento que mayormente tiene mayor cantidad de danzas, entre ellas pues la Diablada Puneña. También vamos a ver que hay bailes de ascendencia negroide, como el festejo, la zamacueca, el alcatraz. Y cómo no dejar de lado la marinera en el norte del país. Nuestra gastronomía también es muy variada, ya que nuestra cocina peruana es considerada como una de las más variadas del mundo. Tiene récord Guinness a la mayor variedad y diversidad de platos típicos en el mundo. Y asimismo nos dicen que en el periódico francés Le Monde lo consideraron como una de las grandes cocinas del planeta, que compite al lado de la francesa y de la china. Bien, jóvenes, después de escuchar sobre nuestra cultura peruana, resuelven las siguientes actividades, elaboran un esquema de lo que es la cultura peruana y responden las preguntas que están en esta diapositiva. Nos vemos, jóvenes, cumplan con sus actividades. Hasta la próxima clase.